Ahora vamos a ver la otra parte que es interesante, que es la conversión de coordenadas. Vamos a comenzar convirtiendo de coordenada rectangular a polar. ¿Okay? Coordenada rectangular a polar. ¿Cómo es esto de convertir una coordenada rectangular a polar? Como vimos en el plano cartesiano, ¿no es verdad? El plano cartesiano también está separado en cuadrantes y los cuadrantes representan una cantidad de ángulos. Eso quiere decir que un punto está usando una coordenada polar y también está usando una coordenada rectangular. ¿Sí? Les voy a poner como ejemplo el primer cuadrante. ¿Sí? En ese primer cuadrante yo voy a trazar un vector. Un vector. Ese vector va a tener coordenadas x, y. Esta es la x y esta es la y. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Ahí está el vector. El vector. Feísimo ese vector. Ahí está el vector. ¿Ok? Una flechita. Ahora, pero como ya vimos nosotros, ¿no es verdad? Ese vector, en ese punto, también tiene una coordenada rectangular. Una coordenada rectangular que es r, θ, que es el ángulo formado con el eje positivo de las x, y r, que es la distancia que va del origen hacia el punto final del vector. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que un vector tiene dos coordenadas. ¿Por qué? Porque se lo puede expresar en cualquiera de esas dos coordenadas, o en coordenada rectangular o en coordenada polar. ¿Sí? Que viene lo que les explicaba a los chicos del primer año, lo que es un sistema de referencias. En una referencia estamos hablando de coordenadas rectangulares, en otra referencia coordenadas polares. Entonces, ahora que ya, aquí por ejemplo, ya usted en su mente está entendido que es una coordenada rectangular, x, y, perfecto. La coordenada polar, el ángulo que forma y lo que mide del centro acá, perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo se relaciona todo eso? Se relaciona de la siguiente manera. Si se da cuenta, aquí se está formando un triángulo. ¿Sí ve? Un triángulo. Entonces, ese triángulo lo voy a poner acá. Aquí al ladito para que lo vea bien. ¿Sí? ¿Ok? Donde, si usted ve, este de aquí es el ángulo que está acá. Ese es el ángulo. Y la distancia de aquí a acá es R. Esto es R. ¿Correcto? Pero además, dése cuenta que la distancia del 0 a este punto de aquí, ¿cuánto es? Es X. Entonces, esto es X. Y la distancia que hay de aquí, de este punto hasta acá arriba, es Y. Y ahí tenemos un triángulo donde tenemos las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. Lo que yo decía es, ahora, ¿cómo puedo yo estas dos coordenadas entrelazarlas entre sí, relacionarlas entre sí? Entonces yo me fijo y veo que aquí se me está formando un triángulo, ¿sí ven? Un triángulo. Y este triángulo es el que saco acá. El triángulo es el que saco acá.
Donde lo que le digo es que se fije que esto de aquí, este ángulo que se forma aquí, es el mismo ángulo que se forma acá. Mismo. Y la distancia de aquí para acá, esta distancia, es la distancia acá, que es R. Y le decía que esta parte de aquí abajo es la parte que se encuentra aquí abajo. ¿Que viene a ser qué cosa? ¿Todo esto cuánto vale? X. Y la parte que está aquí es la parte que está aquí, que es la parte que está aquí. O sea, Y. ¿Qué? Básicamente lo que hizo es pasar la figura y graficarlo con sus puntos. Claro, sí. Para así obtener un triángulo. ¿Ok? Entonces, con este triángulo yo ya puedo aplicar para hacer justamente esto. Convertir una coordenada rectangular a polar. O sea, convertir una coordenada que es rectangular, x, y, convertirla a polar, que es r, θ. ¿Ok? R, θ. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene esto. Usted tiene la coordenada rectangular y la va a convertir en coordenada polar. O sea, usted tiene x, y debe obtener r y debe obtener θ. ¿Ya copió esto? Sí, necesita. Voy a poner el triángulo, voy a ponerlo acá, ¿ok? Bien. Entonces, como yo tengo x y y, quiero encontrar r. Entonces, r va a ser igual. Si usted conoce cuánto vale x y y, ¿cómo saca r? Si eso es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados, en ese triángulo x y y, ¿qué vienen a ser? Hablando de lados. Un triángulo rectángulo, ¿cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? Es exacto, es como sacar la hipotenusa. Pues estoy diciendo, ese es un triángulo rectángulo. Y hablando de los lados de un triángulo rectángulo, ¿qué es cada cosa? Estos dos lados, ¿qué vienen a ser? Catetos y hipotenusa. Cateto 1, cateto 2, hipotenusa. Ahora, ¿cuáles son los catetos? ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado que sobra es la hipotenusa. ¿Qué más? La hipotenusa es la que se encuentra enfrente al ángulo de 90 grados. Ya tiene ahí como reconocerlo. Entonces, como dijo su compañera Cuello, es como sacar la hipotenusa, ¿correcto? R es lo que quiero encontrar, que es la hipotenusa, X y Y es lo que tengo. Entonces, R es igual. ¿Cómo sacaba la hipotenusa? Esto es raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y ahí nosotros sacamos cuánto vale R. Perfecto, ya tengo R. Facilito. Ya está. R es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Nota. A esto también se... módulo, norma o magnitud. Cualquiera de los tres nombres le saben poner a R. ¿Sí? La norma del vector, el módulo del vector, la magnitud del vector, y se refiere a R. ¿Sí? A esta R de aquí. Ahora viene lo más interesante. No se asuste. ¿Okay? Vamos a sacar el ángulo. El ángulo.
¿qué función trigonométrica relaciona el ángulo con el X y la Y? Y antes, para este ángulo, X, ¿qué viene a ser? ¿Lado opuesto o lado adyacente? Adyacente. Adyacente, muy bien. Y entonces Y viene a ser... Opuesto. Tengo opuesto, perfecto. Entonces, Y y X son opuestos y adyacentes. ¿Qué función trigonométrica relaciona lado opuesto con lado adyacente? Primero, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Esas son las razones trigonométricas, las funciones trigonométricas. Eso le iba a decir. Seno, seno, coseno y tangente. Por la vida. ¿Ya? Seno, coseno y tangente, ¿correcto? Acá se les va a poner el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Ya? SOHCAHTOA. Sorprende, profesor, aprende. SOHCAHTOA. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, ya que dice, ya escuchó, ¿no? Que el seno es opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y que la tangente es opuesto sobre adyacente, la pregunta es, ¿qué razón trigonométrica relaciona el lado opuesto con el lado adyacente? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Entonces la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto con el adyacente es la tangente. Entonces tengo la tangente del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto usted ya me dijo que es Y y el adyacente es X. ¿Ya? Aplicando, ¿no, verdad? Razonamiento trigonométrico, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de Y sobre X. Entonces, estas son las fórmulas que yo necesito. ¿Sí? Repito, el ángulo es igual tangente a la menos 1 del valor absoluto de Y sobre X. ¿De dónde saco esto? Primero yo pongo mi razón trigonométrica. Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Tangente θ es Y sobre X. Para dejar solamente el ángulo, aplico una expresión matemática y me queda que el ángulo es tangente a la menos 1 de valor absoluto de Y sobre X. ¿Ok? No se me han esos ángulos. La pregunta, ¿por qué no me suena? Ya, en la calculadora, si tú ves tu calculadora, si la tienen a la mano, ahí está la función tan, ¿sí? Y en la parte de arriba, en anaranjadito, dice tan a la menos 1, ¿ya? Ese tan a la menos 1 es la opción que nos permite sacar el ángulo. Ahora, aquí hay una situación, y es la parte que no quiero que se asusten. Porque es más, voy a pedirles que ni siquiera traten de entenderlo, solamente que me crean. Porque si lo quieren entender, es un poquito más largo de explicar, ¿ok? Entonces el ángulo está en 1 Y sobre X. Bien, lo que pasa es lo siguiente, jóvenes. Una vez que obtengamos nosotros el valor del ángulo sacado con esta fórmula, nos va a dar un valor. Pero ese valor, para poder obtener el ángulo que realmente yo necesito, el ángulo polar, depende de estas 4 condiciones. Si está en el primer cuadrante, el ángulo polar que necesito es igual al ángulo que he obtenido aquí. Si el vector se encuentra en el segundo cuadrante,
el ángulo polar que necesito es igual a 180 menos el ángulo. Si el vector se encuentra en el tercer cuadrante, el ángulo polar que necesito es 180 más el ángulo que he obtenido. Y si el vector está en el cuarto cuadrante, el ángulo polar que necesito es 360 grados menos el ángulo que obtuve. ¿Okay? ¿Cómo usted sabe cuándo es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante? Porque recuerde que estos valores X y Y tienen signo positivo o negativo. Y usted ya sabe que en el primer cuadrante es positivo positivo, segundo cuadrante negativo positivo, tercer cuadrante negativo negativo y cuarto cuadrante positivo negativo. Por eso es que está eso. Si no recuerda eso, revise el video que está subido. ¿Okay? ¿Y cómo yo saco estas fórmulas? ¿De dónde las saqué? ¿Dónde se las inventó el profesor? No es un invento. En la siguiente clase les explico de dónde las saqué. En la siguiente clase les explico de cómo las saqué, de dónde salen, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase.